Hermanos, hermanas, en este día glorioso y maravilloso, día de precepto, es decir, según lo que dice uno de los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? De los 5 mandamientos de la iglesia. El primero, ¿cómo que dice? Asistir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Por eso he dicho día de precepto. Entonces, es decir, día mandatorio que por conciencia y por deber moral y por el bien espiritual propio, pues un católico debe asistir a la Santa Eucaristía. De esta solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En 3 momentos esta homilía en este día. Lo primero es que quiero recalcar algo que escuché en días pasados. Y no sé a quién fue que le escuché eso, pero dijo la frase era así: el cristianismo siempre ha sido mariano. Reitero, el cristianismo siempre ha sido mariano. Y cuando digo eso, hay que remitirse a la antigüedad de la iglesia. Expliqué en días pasados, o estos días he explicado varias veces todo lo que tiene que ver con la belleza, la perfección, la sanidad y la justeza. Y según la palabra de Dios, ¿verdad? La doctrina santa y católica, como decía San Antonio María Claret en su librito Caminos rectos y seguros para llegar al cielo, porque lo que importa finalmente es eso. La sana y santa doctrina católica no es simplemente un estilo de vida, que lo es y estamos llamados a eso, según esos valores cristianos, pero sobre todo es el premio más importante, el de la salvación. Y por tanto, el del cielo, donde Cristo mora ya glorioso, como decimos en el credo, a la diestra, a la derecha del Padre, reina glorioso para siempre. Pues es que desde la antigüedad, la misma comunidad cristiana fue que reconoció en la Virgen María con el título de Madre de Dios. Por eso, al final de la misa, siempre en días como estos, me gusta, aparte de rezar el Ave María, pues siempre me gusta concluirlo con esa vieja fórmula de ese cántico oración que se llama en latín Sutuum Presidium, es decir, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En el año 250 tenemos, al menos sabemos que hay una prueba arqueológica de un antiguo papiro que recoge este cántico que proclama a María como Madre de Dios. Por eso la oración comienza diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, y ahí mismo agrega, Santa Madre de Dios. ¿Por qué digo esto este día, mis amigos? Para decirle a todos ustedes, hombres y mujeres, niños y adolescentes, todos que están aquí en este día, no tengan miedo de que su fe en Cristo sea una fe bañada y llevada de la mano de la Virgen María. Porque el cristianismo, desde sus primeros momentos, ¿verdad?, ha sido mariano. Y no solo, sino el texto de hoy nos lo deja claramente. Nos lo deja claramente. Ella es la que ha dicho, el texto dice al final de este día, ¿verdad? Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por tanto, que la misma iglesia naciente del mismo texto sagrado que consideramos y aceptamos, ¿verdad?, como palabra divina, como palabra de Dios, que Dios mismo nos ha hablado por medio, ¿verdad?, por medios humanos, pues esa misma palabra siembra sus raíces en ese germen, ¿verdad?, de la palabra hecha carne
Cristo mismo, que ha venido para nuestra salvación. Por tanto, que si ya en el cántico Sutum Presidium, pues ese bajo tu amparo nos acogemos, del año 250, hay que decir entonces que si se puso por escrito es porque ya hacía tiempo que se cantaba en las comunidades, en las primeras comunidades cristianas. Y por tanto, las primeras comunidades católicas, porque como siempre digo, nunca hubo una división en la iglesia hasta el siglo IV, ¿sí? Perdón, hasta el siglo V, 431, Concilio de Éfeso. Hasta el siglo V nunca hubo una división en la iglesia. Como decía el gran mártir y obispo San Ignacio de Antioquía, cristiano es mi nombre y católico mi apellido, porque ser católico es una esencia del ser cristiano, porque es aceptar que estamos comprometidos por la gracia del bautismo a anunciar a Cristo, encarnado, padecido, muerto, sepultado, resucitado, vencedor de la muerte, ascendido al cielo, es decir, Él asciende, y sentado glorioso a la derecha de Dios Padre. Segundo, el texto de hoy han escuchado muchísimas veces, y yo vuelvo a insistir, que el texto que hemos leído, en la forma en que se lee, a mí no me agrada nada. No me agrada nada porque yo siempre digo que el texto en la forma que está traducido rebaja demasiado la fuerza misma de cada palabra. No es, amigo, en vano. No es en vano. Siempre el miedo que hay cuando se traduce de un texto, de un idioma a otro, se pierde la fuerza, sobre todo semántica, es decir, la fuerza de su significado, pero sobre todo se pierde cuando se traduce, se pierde la carga emocional que tiene una palabra. Y aquí vuelvo otra vez. El texto dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En el texto original, no se preocupen por lo que voy a decir en griego. Kai eiselton ho agelo pros auten eipen haire que haritomene ho kyrios metasu logomeno sukinaisin. Ahí la palabra clave, no se preocupen por el idioma, que eso es un tema de discusión de asuntos de estudios bíblicos, pero en la Biblia, en la Sagrada Escritura, generalmente cuando alguien hace un estudio profundo de carácter académico en la universidad, casi nunca le dejan a uno estudiar y que yo voy a hacer un estudio especializado del libro, qué sé yo, de la carta a los hebreos. Conozco a un sacerdote, compañero mío, del movimiento de Schoenstatt y la Mater Peregrina, que aquí en la parroquia tiene mucha incidencia en la zona del campo. El padre Antonio Portalatín, creo que de la poquísima gente que en un estudio de doctorado de Sagrada Escritura le han dejado hacer una tesis doctoral sobre un libro completo. En este caso, por eso lo recordé, de la carta a los hebreos. Y Antonio se metió en ese doctorado 7 años y según él, más de $35,000 en libros, nada más, compró este señor. Porque generalmente siempre los estudios académicos sobre Sagrada Escritura generalmente son sobre una palabra. Por ejemplo, un sacerdote franciscano llamado Padre David, fue profesor, bueno, la mayoría de sacerdotes le conocemos porque ha sido profesor en el seminario, que David le dejaron hacer su doctorado de una sola palabra. La palabra estos pequeños, el aquistón se dice la palabra. Y de ahí David escribió una tesis doctoral como de 700 páginas, de esa sola palabra. De esa sola palabra. Aquí el texto que me importa a mí mucho es la palabra Jaire Keharitomene, ¿sí?
que no, la traducción no sería exactamente alégrate. El texto en latín, como nosotros rezamos el Ave María, hace un poco más de justicia, porque como es que decimos, Dios te salve. Y es, al menos la palabra salve tiene una fuerza semántica de significado y una carga emocional más fuerte. Y yo se lo explico así, de manera sencilla. En tiempo del Imperio Romano en Israel, es decir, en tiempo y antes de Jesús, pues estaba allí el Imperio Romano. Cuando Jesús nace, ya el Imperio Romano tiene 50 años pisoteando y oprimiendo a Israel. Y por tanto, pues, aunque el pueblo hablaba otro idioma, pero el idioma oficial era entonces el latín. Y ese jaire o salve tiene una fuerza mayor. Miren por qué. Porque yo puedo decirle a alguien, alégrate fulana, alégrate, qué bueno. No es lo mismo que yo vaya y le diga y me ponga de rodilla delante y me tire delante de rodilla y diga salve. Porque el salve es, aquí tenemos los micrófonos cortos hoy, pero el salve es de rodilla y después de rodilla doblado. Y miren la idea, de rodilla y doblado. Por tanto que según es el texto, el ángel Gabriel cuando entró en la presencia fue arrodillado y doblado. Salve, es decir, por eso la pregunta de María, ¿y qué saludo es este? ¿Qué saludo es este? Porque el qué saludo es este, lo que está diciendo ella en el fondo, ¿cómo es que yo, una mujer humilde del campo, que nadie me conoce, una cualquiera, y ha venido este enviado especial, que se pone de rodillas y se dobla y me saluda diciendo, Jaire que jarito mene, salve? Por eso no hay equivocación, amigos, cuando la iglesia da tantos títulos a la Virgen María, la que ha dicho sí, la que ha dicho, he aquí la esclava del Señor. No hay equivocación. Por eso cuando decimos reina, ¿verdad? Que ella es reina, el ángel fue el que la declaró con el saludo. Porque el saludo de el salve o jaire que jarito mene se refiere a un saludo exclusivo que en la antigüedad solo un tipo de persona podía recibirlo. ¿Quién? El que era rey o era reina. Por tanto, por eso la pregunta de la Virgen, ¿qué saludo es este? Porque el saludo que le estaban dando era el saludo que solo un rey o una reina merecía, nadie más. Por eso la iglesia no se ha equivocado con razón cuando declara y dice que María es reina, es madre, reina de la paz, reina de los apóstoles, reina de los ángeles, reina de los patriarcas. Así que rezamos en la letanía de los santos, en la letanía a la Virgen, reina, 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 porque el ángel mismo de Dios le ha declarado como tal. Por eso yo quiero decir este día, no sientan miedo de vivir con gozo y alegría, como me gusta decir, porque rezar a la Virgen, siempre me gusta decir que es un camino expedito y seguro. Expedito significa que es ancho, recto y llano. Fíjense la imagen. Rezar a la Virgen no es rezar a la Virgen, porque rezar a la Virgen es rezar a Cristo. Es rezar a Cristo, porque ella nos lleva a Jesús. Por eso la palabra que uso, camino expedito, es decir, camino ancho, recto, ¿verdad? Y plano, llano. El mejor camino para llegar a Jesús. En este día finalizo entonces tercero diciendo, ¿cuál de nosotros que haya aclamado a la Virgen Madre no ha recibido las gracias de Cristo? ¿Quién que haya aclamado y abierto los brazos a la Virgen María bajo esta magnificente advocación
de la alta gracia, la más alta gracia, de ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Y por eso decimos Madre de Dios, porque profesamos, proclamamos, alabamos, reconocemos, glorificamos y exaltamos que Cristo, nacido de María, es Dios. Y por tanto a ella le decimos Madre de Dios. En este día en el que muchos hombres y mujeres en todas partes del país agradecen a Dios por medio de la intercesión poderosa de la bienaventurada siempre Virgen María de la Alta Gracia, que ella nos siga regalando y obteniendo de su Hijo Jesús para nosotros las gracias y los auxilios necesarios para vivir con gozo, con alegría, pero sobre todo con gran devoción, la fe verdadera, la fe que salva, la fe que tiene como límite el cielo. Que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Amén.